Ana Oramas González Moro, la diputada de Coalición Canaria, se ha dirigido a la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, y le ha dicho: esto no son las 3.000 viviendas. Las 3.000 viviendas es un barrio de Sevilla, marginado, olvidado, pobre, pero con muchísima dignidad, con muchísimas carestías, con todos los problemas que trae la necesidad, pero con mucha gente organizada peleando para que su barrio crezca y no sea orillado. ¿Cómo no recordar todas las peleas en ese barrio para convertirlo en lo que es un barrio lleno de dignidad? La diputada canaria, que viene de familia rica, se dirige a la ministra queriendo insultarle, dejando claro que los pobres, en su mirada, son una basura. Esa gentuza que para ella vive las 3.000 viviendas. La abuela de Alberto Rodríguez, el diputado de Rastas de Podemos, que también es canario. Esa abuela trabajó cosiendo para la familia de Ana Oramas y otras familias ricas de La Laguna. Alberto Rodríguez le conocí en los carteros del pueblo, una acción donde la gente mandaba noticias a través de cartas a sus seres queridos. Alberto escogió para su mensaje a su abuela, que ya no estaba, un mensaje donde le decía que iba a ser diputado en la carrera de San Jerónimo, en Madrid, junto a Ana Oramas, su ama, esa que a veces le tiraban el dinero en el suelo para que se rieran las niñas, esa para la que cosía sin contrato de trabajo, esa para la que cosía por una miseria. Alberto le daba las gracias por todo lo que habían cosido esos dedos golpeados por la artrosis, y gracias a los que Alberto pudo estudiar y ser hoy diputado como Oramas, como esa diputada que dice que el Parlamento puede parecerse al barrio Salamanca de Madrid, pero no puede parecerse a las 3.000 viviendas de Sevilla, seguramente porque hay más gente que limpia y cuida en ese barrio a otros que en el barrio Salamanca o en La Moraleja. Estos son algunos de los diputados que tenemos en nuestro país, en España, donde estos mismos representantes están en contra de salarios mínimos de 900 euros, están en contra de las ayudas a la dependencia, están en contra de la sanidad pública, de la educación pública, de las pensiones dignas, para que la gente que no vive en sus barrios ricos pueda tener una vida digna, como la vida digna de las 3.000 viviendas, como la vida digna de todos los barrios humildes en todas las provincias de nuestro país. Hay días en que me acuerdo mucho de La Bordeta, un hombre también del pueblo, como Alberto, o como sus compañeros de partido, Isabel, de escaño, como Noelia, y con La Bordeta, y con los diputados y diputadas honestos del Parlamento. Le digo a las Ana Oramas que se sientan en los escaños, que pisan moqueta y nos desprecian porque no estamos a su altura: váyase a la mierda, señor Oramas, váyase mucho a la mierda, que de eso, de mierda, saben ustedes mucho en sus barrios ricos, porque la han sembrado desde allí a todos los rincones de España. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. No es tracta de si el català o el castellà es parlen més o menys a Catalunya. I ni tan sols de cinyes vivim, del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a l'ovatge dels mots. No hace tanto tiempo, Rajoy hablaba catalán en la intimidad. Entonces, en el Partido Popular no hablaban de chantaje nacionalista. Nadie en Génova acusaba al presidente de ser rehén de los nacionalistas. Las necesidades de España las dictan los que tienen las llaves del calabozo. ¿Os acordáis de la Operación Diálogo? ¿Os acordáis del despacho que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría montó en la delegación del gobierno en Barcelona? ¿Os acordáis de la lluvia de millones que el gobierno del PP prometió para Cataluña? ¡Ay! Va a tener razón Jesús Ibáñez, el maestro que nos decía que solo la derecha puede hacer la política de la izquierda. Vamos, que lo que vaya a ser España lo deciden las diferentes burguesías, las de Cataluña, las del País Vasco y las de España. En noviembre de 2016, hace nada, 2 años, la todopoderosa vicepresidenta, esa que quitaba y ponía secretarios de Estado, que quitaba y ponía tertulianos de televisión, esa que era tan débil que manejaba al CNI, mientras que su gobierno espiaba a adversarios políticos, pues resulta que se fijó como objetivo bajar el suflé catalán. Dicho de otra manera, hacer cocina creativa para evitar el referéndum sin armar demasiado ruido. La operación fue un fracaso.
En apenas 6 meses, el suflé se convirtió en bucle y todo saltó por los aires. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque había más interés en construir muros que en tender puentes. Se impuso la estrategia del cuanto peor, mejor, porque muchos estaban mucho más interesados en sus cálculos electorales que en resolver los problemas del país. Así que acabamos en un callejón sin salida. La tensión, pues claro, se elevó a la enésima potencia y la estrategia de crispación hizo el resto. ¿Cuándo se nos olvidó que los políticos, si están alejados del pueblo, solo atienden a la necesidad de repetir en el cargo? A un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Junio de 2017. A partir del anuncio del referéndum entró en escena la Brigada Aranzadi, esa que te da con el BOE en la cabeza, y el Tribunal Constitucional tuvo que sudar tinta china para retorcer el derecho hasta satisfacer los deseos del gobierno del PP. La Constitución de todos, convertida en el escudo, pues de unos pocos. Bueno, el PP, es verdad, llevaba tiempo horadando y horadando con su gente al Tribunal Constitucional. Luego vino aquel mes de septiembre de 2017, el más largo de la historia de este país, con el Parlamento aprobando de aquella manera la ley de referéndum y el Gobierno en pleno firmando la convocatoria del referéndum. Y resulta que la caverna reclamaba un 155, pero peculiar, interpretado pues como hicieron después con la prisión permanente revisable, a mayor gloria de los que querían sangre. Pero Soraya Sáenz de Santamaría, emulando al valeroso capitán del Titanic, repetía hoy y otra vez: todo está bajo control, escuchen a la música. Aquella chapuza de referéndum decía: no va a ir a ningún sitio, no va a votar ni el tato. Ya. Moncloa escenificó su particular versión del rey desnudo y el mito de una abogacía del Estado invencible, que después cayó como un castillito de naipes. Rajoy no había mandado a sus jueces a luchar contra los elementos, se quejaban. Ni el mismísimo Gila hubiera imaginado un esperpento parecido: oiga, ¿es el referéndum? Y la suspensión del referéndum acabó en un fracaso global que tuvo 3 símbolos. El ridículo de la inteligencia española, que no encontró las urnas, las cargas policiales que encontraron a gente de todas las edades y un Piolín, como no podía ser de otra manera, testigo de todo ello. Votarem independencia. Pues resulta que consulta, a ver, la hubo como las meigas, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hizo el mayor de los ridículos. Y el CNI pues se cubrió también de gloria, porque le colaron, quizá por los Pirineos, más de 10.000 urnas. El 1 de octubre fue un despropósito total. Una vergüenza que tristemente se analiza en las facultades de Ciencias Políticas como un caso práctico de incapacidad ante una crisis y una manera de resolverlas, pues con violencia. Claro, con una somanta de hostias. Al día siguiente, decenas de portadas en todo el mundo mostrando su estupefacción por lo ocurrido en Cataluña. Unos quieren votar y el Estado les responde con golpes. Más allá de nuestras fronteras, nadie entendía absolutamente nada. Porras contra urnas. Pero todavía hay más. Para terminar de rematar el ridículo, entró en escena Su Alteza Real, que perdió la oportunidad, en fin, de hacer lo que había hecho su padre con el 23F. Éramos pocos y habló Felipe VI. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Pues aquel funesto mensaje solo sirvió para una cosa: confirmar que la monarquía, una vez más, como tantas otras veces en la historia de España, era incapaz de estar a la altura de las circunstancias. Luego nos extrañamos cuando decimos que solo el pueblo salva al pueblo. Aquel discurso fue probablemente el acta de defunción de una monarquía anacrónica. Resulta que si el 23F, que se había montado en la Casa Real, en el entorno del rey emérito, fue la que apuntaló a Juan Carlos I, porque tuvo el coraje de parar el golpe que se hacía en nombre del mismo y en su entorno, el 1 de octubre, aunque había sido montado en Génova, pues podía haber servido para que la monarquía se apuntalara, pero no. Felipe VI
que se comportó pues como se comporta la gente que llamamos en otros entornos pijos, resulta que puso a la monarquía caminito de Estoril. A partir del discurso del rey, aquello se convirtió en una carrera de autos locos. Puigdemont declaró, o no, que aún no se sabe, la independencia más corta de la historia de la humanidad, 56 segundos. Y Rajoy respondió, emulando a Berlanga, ¡todos a la cárcel! Es lo que tienen las ambigüedades, que cada uno escucha lo que le da la gana. Y siempre la sensación de que qué fácil es que unos entren en la cárcel y otros nunca. Y ahí tenemos entonces a los Jordis, a Oriol Junqueras, a Jordi Turull, a Joaquim Forn, a Carme Forcadell, a Raúl Romeva, a Josep Rull, Dolors Bassa. Y para terminar de echar más leña al fuego, el 27 de octubre el Senado, esa Cámara donde el PP con el 30% de los votos tiene casi el 60% de los escaños, aprobó la aplicación de un 155 desmadrado y seguramente inconstitucional, y la intervención de la autonomía en Cataluña. A partir de ahí los tribunales tomaron el mando. Llarena se convirtió en la estrella invitada de la película y de aquellos polvos, pues estos lodos. Llarena, por cierto, el nombrado cuando Cosidó decía que iban a manejar el Supremo por detrás. Ha comenzado el juicio en el Supremo. Hoy hemos amanecido con la sede del Alto Tribunal rodeado de vallas amarillas. ¿Amarillas? Todo un gesto de provocación para el juez Llarena. ¿Se atreverá a imputar al ayuntamiento por rebelión? Un juicio que Vox, como acusación popular, aprovechará para convertirlo en un enorme y prolongado show electoral. Ay, me recuerda aquella película donde un juez quería encarcelar a los que enseñaban las leyes de la evolución en vez de contar a los alumnos la historia de Adán y Eva. ¿Usted cree que todas las palabras escritas en este libro deben tomarse literalmente? Todo lo que dice la Biblia debe aceptarse exactamente como está escrito. Vaya con la Biblia, ¡viva España! ¡A la hoguera con ellos! La Fiscalía sigue reclamando la aplicación del delito de rebelión y malversación. Sin embargo, la Abogacía del Estado lo ha reducido a sedición y malversación. Que no está mal, ¿eh? Dicho de otra manera, la Fiscalía reclama 25 años de cárcel frente a los 12 años que pide la Abogacía del Estado. En España sale más barato violar en un portal. No hagan ustedes comparaciones, no hagan comparaciones, que eso es demagogia. Aquí hay algo, sin embargo, que chirría. Según nuestro Código Penal, para que haya un delito de rebelión es necesario que se produzca un alzamiento violento y público. El artículo 473 habla de esgrimir armas. ¿Dónde están las armas? En fin, de combates entre fuerzas rebeldes y sectores leales a la autoridad. Parece evidente que nada de eso sucedió en Cataluña. Se produjeron, claro, movilizaciones y tumultos, pero actuación violenta. En todo caso, esos delitos no serían contra la Constitución, sino contra el orden público. Y los Jordis, además, estaban pacificando, aunque Franco también llamó rebeldes a los constitucionalistas del 36. ¡Ay, estos poetas de la extrema derecha! España no se va a romper. España ya se ha roto. Pero tranquilos, tranquilos, que la vamos a pegar. ¡A hostias! Lo único cierto de todo este embrollo es que el derecho penal no puede ser utilizado como escarmiento y tampoco como venganza. ¿Está ahí dentro el negro, señor Finch? Aquí está. Y durmiendo. No le despierten. Ya sabe usted qué queremos. Muchos expertos opinan que el auto del juez Llarena parece un texto no jurídico, sino periodístico. ¿Estaremos ante otro sonoro ridículo de la justicia española que luego tiene que resolver el Tribunal de Estrasburgo? Hay gente que lleva mucho tiempo, eso sí, preventivamente en la cárcel. En la cárcel. Otra prueba más de la excepcionalidad de este proceso lo encontramos en que el Supremo, bueno, en el Supremo no se producen juicios, ¿eh? De hecho, su sede no estaba preparada y llevan meses acondicionando sus instalaciones. Como testigos vamos a ver desfilar por la alfombra roja a multitud de personajes. A Mariano Rajoy, a Soraya Sáenz de Santa María, a Cristóbal Montoro, a Íñigo Urkullu. Una ausencia llamativa es la de Su Majestad. El Supremo no aceptó que declarasen Felipe VI, Puigdemont o Marta Rovira. ¿Por qué? Pues no sé. Algún día nos lo explicarán. ¿O no? Que ya tuvimos un ejemplo parecido el 23F.
Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Se calcula que el juicio durará 3 meses y luego listo para sentencia. 3 meses en los que el Supremo será el kilómetro cero de la actualidad política en España. Y luego a esperar el fallo. Una sentencia que algunos desean para convocar elecciones en Cataluña con la lucha por la hegemonía del independentismo como telón de fondo. Pero no adelantemos acontecimientos. Primero habrá que comprobar si se sigue aplicando la máxima de las facultades de ciencias jurídicas. La única patria del jurista es el derecho. Y mientras tanto, pues elecciones anticipadas, no sé, o lo que sea. ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega. Sus ganancias, señor. Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera! Funcionamiento y de procedimiento del Tribunal de Justicia de... Pues 200 antidisturbios, que no son pocos. Nuestra invitada de hoy vio cómo su vida se ponía del revés cuando encarcelaron a su marido, el conseller de Interior Joaquim Forn. No por robar, como presuntamente han hecho unos 1000 imputados del PP y algunos no presuntamente, sino por hacer política. Es representante de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles, que agrupa a los familiares de los presos soberanistas, para los que hoy es un día clave. Este juicio al procés es sin duda el fracaso de la política. La cuestión catalana no se va a resolver con cárcel, ni la van a resolver políticos que se nieguen a hablar, ni tampoco políticos que ignoren eso tan manido de la correlación de fuerzas. En democracia deberá mandar la soberanía del pueblo, con herramientas y vías democráticas y sobre todo, con eso que hoy tanto se echa en falta, diálogo. Laura Masvidal, buenas noches y gracias por estar aquí en La Frontera, en un día especialmente doloroso, supongo. Un día complicado, gracias a vosotros. La sede del juicio es una sede que impone. Bueno, más que imponer, lo que se ve es un poco antigua, ¿no? Se ve un poco antigua, un poco sería de la justicia. Sí, bueno. Decimonónica. El tribunal, sí, pero imponer. Bueno, están pensadas también para que quien se sienta ahí se sienta de alguna manera, se sienta a su vez de alguna manera, ¿no? Pequeñito. Sí. Bueno, tiene un poco de eso, sí. Algo de eso hay, sí. Oye, primer día de juicio, todavía es pronto, ¿no? Para evaluar nada. Bueno, es un día que estábamos esperando. Y, bueno, por esperado, pues ha llegado. Hemos visto un poco lo que va a ser. Hemos visto intenciones de buenas formas. Hemos visto cómo se respira tensión también en la sala y, bueno, a mí lo que me ha incomodado es que alguien tenía muchas ganas de ver a un gobierno sentado en el banquillo y, pues bueno, o hayan tenido esta foto, ¿no? Esa sensación la tenías clara, ¿no? De una suerte de humillación. Sí, aunque ellos muy dignos y muy enteros,
es cierto que mi incomodidad y las contradicciones, ¿no? Porque ellos tenían muchas ganas de iniciar el juicio, tenían muchas ganas de poderse defender en juicio y de que esto empezara, pero una vez allí la sensación es, ¿qué hacemos aquí, no? Una sensación un poco de impotencia y de mucha rabia y injusticia, sí. Esta mañana en una clase que doy de teoría y práctica de la democracia, ha habido una discusión con los alumnos a raíz de todo este proceso y había algunos que planteaban que quizá debieran estar todos los representantes del gobierno, todos los responsables, Puigdemont entre ellos, ahí sentados, y otros planteaban que quizá la ausencia de Puigdemont servía para comparar la justicia en Europa y la justicia en España. Bueno, la verdad es que no sé, se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Parece contradictorio que se los esté juzgando a ellos y que no se hayan vuelto a reanudar, a dictar las euroórdenes, ¿no? Porque son delitos muy graves y si el tribunal está consciente de que estos delitos están ahí, lo que tendría que hacer es reactivarlas. Entonces es una pequeña contradicción que permite que haya mucha prensa internacional acreditada, interesada por el tema, ¿no? No sé, vamos a ver, yo estoy a la expectativa. Claro, porque parece evidente que ni en Bélgica, ¿no? ni en Alemania, delitos que aquí han considerado que eran, allí no entienden que se hayan cometido. No, ni Escocia tampoco. No los ven y de hecho aquí va a costar mucho poderlos demostrar, ¿no? Esto se ha convertido en un juicio penal, en el juicio penal habrá que probar estos delitos, es imposible probarlos a no ser que sea con pruebas falsas porque no existen, por lo tanto vamos a ver qué acaba pasando, pero de entrada no sé, a mí yo de muchas cosas no entiendo, pero una rebelión anunciada en un programa electoral validado y con mucho tiempo por delante, pues no sé, ¿no? España, si realmente estaba viendo la rebelión anunciada, lo que tenía que hacer era reaccionar, ¿no? Era un programa electoral, se presentó a unas elecciones y, bueno, en parte tú me dirás si estoy acertada o no, pero la democracia no es solo convocar elecciones de vez en cuando, hay que demostrarla cada día en las instituciones, ¿no? Y en la manera de funcionar. Eso explicamos en la universidad, aunque luego... El Tribunal Constitucional tardó un año en resolver el recurso de amparo sobre la prisión provisional, cuando en otros asuntos se ha resuelto en 24 horas. Sí, y además... Bueno, espero que no fuera consecuencia de una huelga de hambre, que fue una de las decisiones duras que hemos tenido que lidiar con ello, las familias también, ¿no? Alguien dijo que se jactaba el Tribunal Constitucional de guardar los recursos en un cajón para usar la tramitación o la admisión a trámite y dilatar así los tiempos. Está claro que están jugando también con los tiempos. La prisión provisional para mí es un castigo anticipado porque tendría que ser el último recurso, hay alternativas y ahí estamos, ¿no? Encarcelados. La composición del Tribunal Supremo no despierta todas las esperanzas, ¿no? Por algunos nombres que están ahí. Bueno, de hecho hoy los abogados que estaban en cuestiones previas han incidido algunos mucho en la recusación del tribunal y está claro que viendo las interlocutorias o los autos que han dictado, está claro que se sienten víctimas y que muy imparciales no son, aunque tienen intenciones de mostrarse muy imparciales. Esto sí lo hemos visto hoy y yo creo que tienen esa intención, pero se filtra que muy imparciales no son. ¿Qué sentiste, Laura, cuando leíste aquello del diputado Ignacio Cosidó diciendo que iban a controlar el Tribunal Supremo por detrás? Bueno, ya no me sorprendió tanto este comentario porque viendo ya las interlocutorias al principio, la primera que denegaba la libertad provisional a mi marido, viendo el descaro con el que el Estado ha reaccionado sin vergüenza, ¿no?, con esta represión,
y se han sacado las vergüenzas un poco, ¿no? Entonces ahora está todo, la gente ya ve de qué va la cosa. Hasta el momento parecía medio disimulado, pero yo creo que ahora está bastante claro. No me sorprendió tanto, me sorprende la poca vergüenza, pero el hecho en sí, todo el mundo sabe cómo funciona. Sin embargo, Laura, es verdad que puede haber una lectura objetiva, ¿no?, sobre los principios del derecho, de la división de poderes, del comportamiento, ¿no?, político al respecto, pero luego también está quien gana el relato. Y el relato que construyen los medios de comunicación, me temo que no es el que tú estás diciendo, sino al revés. Es un relato que está construyendo un derecho penal del enemigo que busca el castigo, ¿no? Eso es lo más doloroso. Los medios de comunicación han alimentado un relato falso, pero que ha calado, es cierto que ha calado. Los catalanes nos sentimos muy mal, genera mucho dolor ver la beligerancia de esta opinión pública que no entiende ni quiere entender, que compra un relato que es mentira y que además se puede girar en contra de todos, porque estamos hablando ahora mismo de derechos fundamentales, estamos hablando de democracia, no hablamos de nada más ahora mismo. Y las herramientas, tendrían que servir las herramientas políticas y no están sirviendo. Y cuando uno las pone encima de la mesa y quien las quiere quitar de la mesa, que serían pues el diálogo, la negociación o las herramientas políticas, ¿no? Hay quien ya prefiere que esté judicializado y que las herramientas sean otras. Y eso, bueno, va a ser malo para los catalanes ahora mismo, pero para todos los españoles. Ahora, una vida normal, bueno, con las vicisitudes de la política, y de pronto tu marido, junto con otros en la cárcel, con una amenaza, ¿no?, terrible, con unos medios de comunicación demonizando, y de repente una huelga de hambre. ¿Cómo se vive todo eso? Bueno, la verdad es que la reacción tan dura del Estado sorprendió y nos cogió un poco sin previsión, ¿no? A partir de ahí uno tiene que... Ingenuos, probablemente. Es decir, pensar que el Estado no iba a responder... Bueno, que iba a responder, quizás sí, que bueno, estaba más o menos previsto, pero no con estas encontraban la excusa que necesitaban, ¿no?, para ahorrarse un proyecto de país, salidas económicas a las mayorías. Fuimos ingenuos, pero también, permíteme, hay ingenuidad por la otra parte, pensando que reprimiendo de esta manera y encarcelando a los líderes van a solucionar algo, ¿no? No se soluciona nada. En Cataluña sigue habiendo gente manifestándose, no son 4, son muchos. En Cataluña incluso los que no se manifiestan se sienten incómodos, se sienten injustamente tratados y entienden que lo que ha comprado la opinión pública es una mentira y les duele, porque hay mucha gente que vive en Cataluña y que le duele que en España se entienda mal lo que está pasando. Entonces, una de las razones, Laura, para invitarte también aquí a la frontera es también para trasladaros que mucha gente en Madrid y mucha gente en España no comparte, ¿no?, este juicio, no comparte la prisión y que creo, ¿no?, que hay una España que creo que está dispuesta al diálogo, ¿no?, y que no acepta este tipo de comportamientos y que de alguna manera ese pinchazo, ¿no?, de esa convocatoria con autobuses pagados, con el bocadillo pagado, que recuerda tanto a las convocatorias que hacía Franco, fue un pinchazo, lo cual demuestra que hay mucha España que no está comprando, ¿no?, ese discurso de la confrontación. Bueno, yo creo que la represión ha sido muy dura, ha servido para lo que te decía, ¿no?, destapar muchas cosas, evidenciar muchas cosas que no funcionan bien. Es una democracia débil, en realidad, y la gente está viendo que hay muchas estructuras heredadas de un franquismo y que hay unos poderes que nadie sabe bien qué son, pero que están ahí aguantando estas estructuras y la gente se está dando cuenta, pero se está dando cuenta porque llevamos
más de un año de prisión injusta, de prisión preventiva injusta y de abusar del derecho. Tu marido era el responsable de los Mossos, y los Mossos aparecen constantemente, ¿no?, como una de las referencias, por un lado, ¿no?, como se le achaca la responsabilidad, por otro lado, en términos positivos, pero también en términos negativos. Si los Mossos hubieran funcionado de otra manera, hubieran impedido el referéndum. ¿Tienes la sensación de que buena parte de lo que ocurre con tu marido, con Forn, tiene que ver con esa responsabilidad que tenía con los Mossos? Bueno, es que, claro, precisamente hoy en la sesión de cuestiones previas ha salido este tema. Han dividido la causa, hay causa en Audiencia Nacional con el mayor Trapero, y luego hay causa en el Juzgado 13. Al dividirla, los abogados se quejan de que no tienen todos los atestados policiales y todo lo que forma precisamente esta causa. Y la policía es uno de los argumentos en los atestados policiales. Entonces, pues los han metido dentro, ¿no?, porque estamos en una cuestión penal y necesitan argumentar este delito de rebelión, y para el cual necesitan, pues, que haya un cuerpo armado dispuesto a eso, ¿no? ¿Tiene que hacer autocrítica el independentismo? Bueno, todo el mundo tiene que hacer autocrítica, pero cuando uno está en este momento tan delicado, yo la crítica la dirijo únicamente a quien me está machacando injustamente. Laura, para terminar, se ha recuperado tu marido de la huelga de hambre y sí, ha recuperado también la pasión por la política. Pues sí, estos son procesos curiosos también, ¿no? Al principio vio que era imposible, de la manera que él entendía la política, estando encarcelado y con lo que venía encima era imposible, y ahora ve que, bueno, que no le da la gana que le priven de sus derechos cuando aún los tiene intactos. Y aparte él dice que también los votantes tienen derecho a poder elegir, al margen de fiscales y jueces, de poder elegir su mejor candidato, y le ha puesto ganas. Pues muchísimas gracias, Laura. Yo soy amigo y quiero a la alcaldesa Ada Colau, pero como decía Voltaire, o no decía, pero se lo achacamos a él, daríamos la vida por defender el derecho a que gente como tu marido puedan presentarse a la política, porque no queremos que en España haya políticos presos y no queremos que haya presos políticos. Ahí la diferencia, sí. Creemos que es un error que debilita a nuestra democracia, y queríamos otra vez trasladarte que aquí en Madrid y en todos los rincones de España hay mucha gente que entiende que nuestra democracia se debilita con lo que está pasando con el procés. Pues sí, la misma alcaldesa se ha pronunciado en este sentido y ha pedido, por favor, que pueda haber un buen debate de elecciones municipales, claro. Y para eso sería bueno, pues, que él estuviera en plenas condiciones. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte en el proceso. Ojalá sea verdad que, como he escuchado esta mañana, los jueces no quieran ser salvadores de la patria, sino que apliquen el derecho, y ojalá de este juicio lo que salga es una democracia más reforzada. Es lo que queremos. Muchas gracias, Laura. Gracias a un vosotros. Saludo. Gracias. Y Lolo, alguno de tus dedos seguro que va a encontrar el botón rojo para apretarlo. Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Este pulsador te cambiará la vida. Comenzó el siglo XXI con una serie de cambios en toda América Latina, con la llegada al poder de gobiernos de izquierda, pero una izquierda diferente. Ocurrió en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, un fenómeno en Argentina, un fenómeno al que se bautizó como una ola rosa. No se la llamó roja porque entre los nuevos gobiernos progresistas pues, había un poco de todo. Había socialdemócratas moderados, había marxistas, había quienes tenían una agenda postcapitalista, otros una agenda postneoliberal. Hoy todo aquello es historia o no. En la región han crecido los gobiernos contrarios a aquel movimiento. En Uruguay, en México, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Costa Rica, en El Salvador. Sin embargo, parece que
aquella oleada ha dejado un pozo bien relevante. Hay mucha incertidumbre. Venezuela se ha convertido en un caso de política interna en buena parte de nuestros países. Y para hablarlo tenemos a nuestro corresponsal en América Latina, responsable de Nodal. Hoy tenemos la fortuna de que esté aquí con nosotros. Pedro Bieguer, uno de los periodistas más respetados de América Latina, ganador del Martín Fierro, presente siempre en los premios Casa de las Américas, en fin, docente de la universidad, amigo. Y no solamente una cara bonita ahí colocada con no solamente una cara bonita, no solamente soy una persona, no solamente una voz, ¿no? De esas embriagadoras. Muchas gracias por estar por fin, ¿no? Aquí con nosotros. La verdad que sí. ¿Has tenido un acto mañana? Sí, mañana voy a estar en la Casa América a la noche, a las 7 de la tarde, para hablar justamente de esto que vos habías planteado, qué está pasando en América Latina, que concita tanto la atención. Y yo me imagino que para mucha gente en Europa, a veces que mira lo que pasa en América Latina, es como un resabio del pasado colonial, algo muy alejado. Pero también es verdad que principalmente en el Estado español hay un vínculo muy fuerte. Emigración catalana, vasca, gallega, no solamente en la Argentina, canaria, en la Argentina, en Paraguay, en Chile, en México, en Brasil. Por lo tanto, el vínculo es muy fuerte. Y además, cuando desde Estados Unidos te plantean que uno de los objetivos centrales de la ofensiva respecto de Venezuela y de tratar de derrocar a Nicolás Maduro tiene que ver con sacar a Rusia y China de la región, del continente, bueno, claro, uno se pregunta, bueno, pero esto ya va mucho más allá de Venezuela, de la misma manera que en el año 2003, cuando Aznar involucró a España en la invasión a Irak en el 2003, todos entendían que esto iba mucho más allá de Saddam Hussein y de Irak, que acá había algo mucho más profundo. Hay lugares, Pedro, donde es muy evidente que lo que ocurrió en Irak, en Libia, en Afganistán, tenía que ver con el control del petróleo, y con Venezuela también. Aunque parece que hay toda una campaña propagandística para pensar que es una cuestión de derechos humanos. ¿A quién creemos? Bueno, a ver, si realmente hubiera una campaña internacional por los derechos humanos, tendría ejes en otros países también ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, Arabia Saudita. Vos fíjate con qué ligereza nosotros pasamos la hoja de la desaparición de un periodista que entró a un consulado de Arabia Saudita en Estambul, que todavía no sabemos si lo disolvieron en ácido o lo cortaron en pedacitos. No sabemos. Sabemos que desapareció. Pero eso es un escándalo de magnitud. Pero claro, como muchos están interesados en tener grandes negocios con Arabia Saudita porque tienen mucho dinero y podés invertir en trenes, en gas, en todo tipo de productos, se lo deja de lado. O incluso algunos países... Mirá, voy a tomar un ejemplo muy claro. Donald Trump, el discurso de la semana pasada, creo que lo comentamos. Él habla de Corea del Norte y habla de su amigo, el líder de Corea del Norte. Un país que se declara socialista en su constitución, que utiliza la palabra socialismo varias veces. Y después habla peste de Nicolás Maduro, lo define como socialista, cuando en la constitución bolivariana de Venezuela la palabra socialismo no aparece ni una vez. Ahora resulta que aquella persona ridiculizada hace un tiempo atrás, demonizada hace un tiempo atrás, capaz de destruir el planeta, que era el gordito simpático de quien todo el mundo se burlaba, ahora como es amigo de Donald Trump, dejamos de hablar de él. Ya no es un gran peligro. Vos sabés mejor que yo, Juan Carlos, que el doble rasero, como ustedes dicen, la doble vara, la doble moral, la hipocresía, existe. Por eso creo que cuando se habló de Saddam Hussein en el año 2003, y podríamos estar todo el programa dando innumerables ejemplos de hipocresías en la historia, sabemos que había algo mucho más profundo. Y creo que acá en el caso de Venezuela tiene que ver con esto de una región en disputa. Vos dijiste muy bien, en los últimos 20 años hubo cambios muy importantes en América Latina, una corriente, llamémosla progresista, muy heterogénea, que decidió por lo menos no responder a lo que Estados Unidos históricamente hacía en la región. Y eso es lo que tanto ha irritado a Estados Unidos. Hoy tienen que destruir a Venezuela, o sea, al gobierno de Venezuela, y uso la palabra destruir porque todavía sirve para frenar lo que quiere hacer Estados Unidos en la región.
tienen que dar vuelta a la página de esa oleada progresista y decir, esto se acabó, no vuelve más. Me estremece escuchar al autoproclamado presidente Guaidó, que es una persona formada por los Estados Unidos, financiada por los Estados Unidos, que ha colaborado en otros procesos también de desmantelamiento y ha aprendido de ellos, como en Yugoslavia, decir que va a autorizar la intervención de Estados Unidos en Venezuela, cuando eso supondría un baño de sangre. Mal venezolano es este tipo, ¿no? Es un traidor a su propio pueblo cuando está pidiendo la entrada de Estados Unidos en territorio venezolano, que supondría un baño de sangre. Déjame que te pregunte, más allá de lo evidente de Guaidó, el acuerdo de paz que están buscando, el proceso de transición que están buscando, el proceso de diálogo que están intentando arreglar los gobiernos de Ecuador, perdón, los gobiernos de México, de Argentina o el Papa Francisco. No, Argentina ¿Cómo no. está? De Argentina, México no. y Uruguay. De México y de Uruguay y del Papa Francisco. ¿Están en buen camino? ¿Están brindando Están con sus serias frutos? dificultades. De hecho, entre ayer y hoy hubo reuniones en el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, y hubo 2 resoluciones. Una favoreciendo el diálogo, impulsada por la corriente progresista dentro del Parlamento del Sur, y la otra que no quiere ningún tipo de diálogo. A ver, esto es muy simple, ustedes lo recordarán, lo que pasó en Siria. ¿Qué decía Estados Unidos? Todo diálogo y avance por la paz se tiene que hacer sin el presidente Bashar al-Assad. Que decía Rusia, todo avance de diálogo se tiene que hacer con Bashar al-Assad como uno de los participantes del diálogo. Bueno, se terminó sin diálogo. Hay guerra civil, ahí está Bashar al-Assad, y un tendal de muertos. Y aquellos que reconocieron al gobierno fantoche, porque uno se olvida a veces, ¿no? En el 2011-2012 hubo muchos gobiernos del mundo que reconocieron a un gobierno paralelo. ¿Qué pasó con el gobierno paralelo? ¿Dónde está? ¿Quién está gobernando en gran parte de Siria? Bashar al-Assad. Y esto ni siquiera entramos a juzgar el gobierno Bashar al-Assad. Yo creo que el gobierno mexicano lo tiene muy claro. No se trata de defender a Maduro. Acá se trata de evitar una guerra. Es lo que dijo el canciller uruguayo la semana pasada, Nil Noboa. Acá lo que se trata de evitar es una guerra. Detrás de la ayuda humanitaria suelen venir las tropas. Lo dijo el periodista británico Robert Fisk en un artículo publicado hace unos días. Copió las palabras que se usaron respecto de Bashar al-Assad y son las mismas palabras que se usan respecto de Nicolás Maduro y se podían extender a Gaddafi, a Saddam Hussein. Gaddafi o Saddam Hussein eran tiranos, déspotas. Podemos discutir eso. Yo también considero que había gobiernos autoritarios. Ahora, de ahí a pensar que la invasión se hizo para traer la democracia, bueno, es muy infantil. Y discúlpame, muy a la ligereza se habla de ayuda humanitaria. Yo lo reitero, lo hablábamos la semana pasada. Muy a la ligera se habla de una ayuda humanitaria que puede traer como consecuencia lo que planteabas, una guerra civil y decenas de muertos, decenas de miles de muertos. Sí, sí, como ya digo, como en Siria. Pedro, ahí hay un elemento que creo que también es muy importante y es el papel terrible que ha hecho Europa y en concreto España, bueno, pues siguiendo de alguna manera el dictado de los Estados Unidos. ¿Cómo se ve desde América Latina lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo no soy quien para juzgar al gobierno de Pedro Sánchez, pero bueno, creo pero como que... latinoamericano, no, está bien. Si hubiera una guerra civil en Argentina, perdón, en Venezuela, es como la guerra civil en Siria. Ha afectado a toda Europa, o sea, es una cosa que nos compete a todos. Bueno, pensemos lo que pasó con José María Aznar respecto de la guerra en el año 2003. Muchos consideraban que estaba en lo correcto, que había que invadir Irak, y seguramente algunos lo piensan todavía, y muchos consideran que fue un grave error. Creo que en América Latina las opiniones están divididas. Antes hablaba de los medios de comunicación. Hay un bombardeo mediático gigantesco en contra de Nicolás Maduro, en contra del chavismo, sistemático, y la gente lo repite crisis humanitaria, repite dictadura, repite no hubo elecciones, gente que no conoce los detalles, que nunca antes se interesó por la situación en Venezuela, y no hablamos, por ejemplo, de Haití, donde hay protestas, ahora está habiendo protestas en contra de un gobierno, no hablamos de Honduras, no hablamos de otros casos. Y yo no quiero minimizar con esto la situación grave que se vive en Venezuela, para nada. Volvemos a la doble vara, a la hipocresía
en las relaciones internacionales. Por eso, respecto del gobierno español, yo creo que había mucha esperanza en muchos sectores en América Latina respecto de un gobierno que se diferenciara, se distinguiera en la política exterior del gobierno anterior de Mariano Rajoy. Creo que Sánchez ha tenido gestos que claramente marcaban una diferencia con los gobiernos anteriores, por ejemplo, respecto de Cuba, en su relación incluso respecto de Venezuela, meses atrás, la intervención de Rodríguez Zapatero, que viene del partido, o Pedro Sánchez viene del partido de Rodríguez Zapatero, que no es lo mismo que el Partido Popular, pero las opiniones están divididas como en todas las sociedades. Pedro, o sea, nos hemos comido el programa. ¿Y las noticias positivas? Antes de que me cuentes, final. Pero déjame que resúmeme en un minuto una idea. En todos estos países, es verdad, en Argentina está la traición de Lenín Moreno, pero en Ecuador, en Argentina está, bueno, pues de alguna manera la traición a las promesas electorales de Macri, en Brasil está Bolsonaro, que no ha traicionado a las promesas, pero que está amenazando con hundir en una cima al país. Trump sigue insistiendo en construir el muro con México y está con una posición muy agresiva. En Centroamérica, bueno, pues también parece que hay problemas, aunque después en El Salvador gana Bukele como un nuevo presidente, pero que es un derechista, pero que también es confuso. La pregunta que te quiero hacer es, ¿podemos pensar que hay una transición y hacia dónde en América Latina? No tengo la respuesta. Creo que la palabra transición lo que marca justamente es un momento donde vamos hacia. Creo que no sabemos hacia dónde vamos. Creo que sigue habiendo un continente en disputa entre estas corrientes. Este es un año electoral importante. Hay elecciones presidenciales en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, que van a marcar mucho el futuro de la región. Por eso creo que también es importante para Estados Unidos revertir la situación en Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro antes de estas elecciones. Pues fíjate con qué cautela se ha manejado Uruguay para tratar de no intervenir en la situación grave que se vive en Venezuela. Así que no tengo la respuesta. Pedro, pues muchas gracias. Seguramente es porque no hay respuesta, pero cuando habla de transición quería decir que los cambios pueden ser a mejor y no a peor, porque en todos los países, en todos, hay una masa de gente en la cual le ha dejado algún pozo estos gobiernos de cambio y no quieren perder el bienestar que lograron. Pedro Brieger, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. No siempre por teléfono, sino que hoy aquí con nosotros. Mañana a las 7 pueden escucharle directamente con otros compañeros en la Casa de América, en Madrid. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y vosotros, desobedientes, después de esta intensa jornada de hoy, desearos una enorme noche. Abonaos a La Frontera, bajaos la app y acordaos de que Público.es nos ha enseñado que hoy en los digitales está la pelea contra las cloacas y contra todos aquellos que quieren revertir la democracia. Hasta mañana, desobedientes. Muchas gracias.